Buenos días. Aquí de nuevo junto al Sagrario, junto al Señor, pues celebramos hoy el tercer domingo del tiempo de Pascua. Vamos a empezar la tercera semana en la que celebramos los cristianos el gozo y la alegría de la resurrección de Jesucristo. Y en este tercer domingo el Evangelio nos habla del famoso episodio de Emaús. Dos discípulos que se vuelven, dos discípulos desanimados que vuelven a su casa y Jesús se les hace presente, les explica las Escrituras, les parte el pan y en esa fracción del pan lo reconocen como el Señor resucitado y vuelven para contarle a sus hermanos la experiencia que han tenido y lo que les ha sucedido. Emaús significa muchas cosas, puede tener muchas lecturas. En primer lugar, Emaús es desaliento. Los discípulos están desalentados, vuelven tristes porque Jesús no había resuelto sus expectativas. Ellos se habían creado unas falsas esperanzas y por eso la muerte de Jesús les desilusiona. Nosotros esperábamos. Nos hace pensar en nuestras frustraciones, nos hace pensar en nuestras desilusiones, nos hace pensar en nuestros desalientos. Más que nada en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de pandemia donde parece que la alegría se empequeñece. No tenemos alegría, no tenemos ilusión. Parece que pasamos por cañadas oscuras, por momentos especialmente tristes. Pero no se queda ahí, Emaús no se queda ahí en el desaliento. Emaús también es encuentro con el Señor. Si le damos cauce al Señor para que se encuentren con nosotros, entonces Él se hará el encontradizo con nosotros. Él entrará en nuestras crisis, entrará en nuestros miedos, entrará en nuestros desalientos y descubriremos que con Él nada se pierde, que con Él nada está perdido. Así que hemos de aprovechar. El episodio de Emaús es una llamada a aprovechar ese momento en el que nosotros nos podemos encontrar con Jesús, que puede ser cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier persona. Nosotros podemos encontrarnos con el Señor resucitado. Emaús también es Jesús hablándonos al corazón. Cuando los discípulos se han desahogado, cuando los discípulos le cuentan todo lo que ellos han experimentado con Jesús y esa desilusión que siente, Jesús les explica las Escrituras. Jesús les explica la palabra, todo lo que estaba relacionado con Él y de lo que hablaba el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos. Jesús empieza a hablar al corazón y aclara dudas. Jesús empieza a hablar al corazón e ilumina nuestra interioridad con su presencia y con sus palabras. Y de ese modo nos ayuda a adquirir una sabiduría nueva, a través de las cuales nosotros podemos ver las cosas de otro modo, con la óptica de Dios, una sabiduría para entender las cosas que pasan. Porque con Jesús todo es siempre más fuerte que nuestros desalientos, que nuestras crisis, que nuestros miedos, que nuestra falta de fe. Emaús también es Eucaristía. Al final de la noche, cuando ya parece que Jesús, el amigo encontradizo, va a tomar otro camino, los discípulos que todavía guardan en su interior ese rescoldo de ese amor y ese fuego que Jesús ha encendido en ellos, ellos le dicen: no, quédate con nosotros, porque la tarde va de caída. Y ese es en ese encuentro fraterno de comunión donde Jesús se les manifiesta, donde ellos descubren a Jesús a la hora de partir el pan. A ellos se les abrieron los ojos, descubrieron quién era ese amigo, ese encontradizo, desconocido, que les habló de esa manera y les calentó el corazón. Es en la Eucaristía donde nosotros podemos tener esa relación amistosa con el Señor, esa oración de amistad que a nosotros nos hace compartir el pan de vida que nos da Jesucristo, pero que también nos hace a nosotros compartir con los demás el pan de lo que nosotros somos y vivimos.
Por eso también Emaús es fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo porque Escrituras, su meditación, la oración con ellas y la Eucaristía son indispensables para el encuentro con el Señor, porque esos encuentros de amor y de amistad nos ayudan a guiarnos en nuestro camino. Son orientaciones para nuestros cansancios, para nuestras desilusiones, para nuestras crisis, para todo aquello que a veces nos pone en crisis y que nos hace compartir con los demás, para que ellos también puedan alimentar esa hambre que de Dios tienen. Y por último, Emaús es anuncio misionero. No basta solamente con meditar la palabra, con celebrar la Eucaristía, encontrarnos con Jesús. Ese encuentro nos lleva a salir incluso de noche, salir a contar a nuestros hermanos lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido, y hacerlo con ternura, con alegría, con pasión y con compasión también. Y nos hace descubrir que el Espíritu nos empuja, pues para que todo lo que este coronavirus y todas esas historias que empequeñecen al ser humano y que le hacen experimentar la fragilidad, nosotros pongamos construcción. El Espíritu nos empuja para que construyamos en vez de destruir, para que abracemos, para que acompañemos, para que suframos con los que sufren, para que muramos con los que mueren. De ese modo nos encontraremos con el Señor resucitado. Por eso no desperdiciemos, no desechemos cualquier ocasión en la que nosotros podamos encontrarnos con Jesús, en las Escrituras, en la Eucaristía, en el encuentro con los hermanos, en cada acontecimiento de nuestra vida. Ahí nos está esperando Dios, ahí te está esperando el Señor, para manifestarte, para calentarte el corazón, para hacer que comprenda las cosas al estilo de Jesús, al modo de Jesús, y para que esa gracia vivida en ti la transmita a los hermanos. Pues que tengáis un buen domingo.